Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos. Acá está haciendo un live más. Hoy día ya estamos miércoles 21 de junio. Muy buena noche acá en Buenos Aires. Así que leyendo un poco la Biblia, la palabra de Dios siempre, las Sagradas Escrituras. Ayer ya empecé a hacer un estudio. Se escucha bien, ¿no? Bendiciones. Hola, buenas noches. Quería saber si se escucha bien. Si puse bien el volumen. Buenas noches. Hola. Bueno, estamos acá haciendo un estudio más de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la Escritura, la palabra de Dios. ¿Cómo conoces más de Cristo? Leyendo su palabra. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11:6. La palabra de Dios es viva y es más cortante que la espada de dos filos, dice Efesios 6. Y que discierne hasta los corazones, dice, hasta dar entendimiento. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra potestad de las tinieblas. No es contra el hombre. Nosotros no venimos a condenar a las personas. Todo lo contrario, tenemos que bendecirla. Dice que amar a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. Cristo dijo en Mateo 28, id por todo el mundo y predicar el Evangelio de salvación. Hacer discípulos. Así que hoy estuve leyendo un poquito quería hablar un poco de lo que es el libre albedrío. Libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Muchos no entienden eso. Lo que es libre albedrío. El libre albedrío viene de Dios. Él nos dio la libertad. No somos robots. Dios, cuando nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros somos a la imagen de Dios, cuerpo, alma y espíritu, cuando Dios nos creó. Y Él nos lo hizo como un robot. Nosotros tenemos un alma nuestra, por lo cual está nuestra mente, todo el asiento de nuestras emociones y todo nuestro yo de cada una. Cada persona tiene su alma. Dice Ezequiel 18:4, todas las almas son mías, dijo Dios en Ezequiel 18:4. Por lo tanto, nuestro ser es nuestra alma. Es individual, independiente cada alma. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos tripartitos. Viene así como Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros hizo cuerpo, alma y espíritu. Por eso somos semejantes. El animal no es así, ni los ángeles son tripartitos. Por lo tanto, el hombre sí nos creó a la imagen de Dios. Por eso es muy importante el ser humano. Así como nosotros tenemos este cuerpo, Dios dice que en su palabra dice que Él nos creó para no morir. Adán y Eva fueron creados para no morir, pero bueno, el pecado que hizo, la muerte, hizo una separación. A partir del pecado empezó nosotros a desconectarnos con Dios. El hombre perdió
la conexión con Dios. El espíritu murió, el alma murió y el cuerpo, por supuesto. Por eso morimos, no vivimos muchos años. Pero Dios nos dio vida a través de su Hijo Jesucristo. Al creer por fe, por gracia, somos salvos y Dios nos hizo nacer de nuevo espiritualmente. Por eso tenemos que creer en el Evangelio, arrepentidos y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Por lo tanto, el hombre tiene esperanza todavía. Mientras que hay vida, hay esperanza. Después de muerto ya no. Dice Hebreo 9, dice que una vez que uno muere, va a juicio. Y ahí ya no tenés, ya el hombre no puede tener posibilidad, no puede tener misericordia, no puede tener gracia. Una vez que murió sin Cristo, ya no hay posibilidad de poder arrepentirte y creer en el Evangelio. Así que estar atento. Dios nos dio a nosotros, nos dio la posibilidad de que podamos tener un libre albedrío. ¿Libre albedrío qué significa? Acá lo tengo. Libre albedrío dice, le voy a decir lo que significa el libre albedrío. El hombre es responsable de su acto. Dios nunca se impuso a la voluntad humana. Él siempre ha colocado dos caminos, el bien y el mal, la maldición o la bendición, la vida o la muerte. El hombre escoge. El libre albedrío o libre determinación lleva dos condiciones espirituales. Estas son salvo, que es vida eterna, o condenado, que es muerte eterna. El versículo que apoya a esto, hay muchos versículos. Eso viene a ser como una definición de libre albedrío. Es la libre elección que Dios te da para escoger en la muerte o la vida eterna. Dios nos da esa posibilidad. Nosotros no somos robots, no somos programados para... No, Dios nos dio libre albedrío, o creer o no creer. Vida eterna, muerte eterna. Siempre fue así escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre fue así. Voy a dar algunos versículos donde apoyan esto, de libre albedrío. Es muy importante saber el libre albedrío. Voy a dar algunos ejemplos de versículos donde apoyan al libre albedrío. Juan 3:36, ese todos lo saben ya. Juan 15:5, anótelo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Si permanecemos en él, por supuesto. En Romanos 8:5 y 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Ahí está. Por lo tanto, si vos estás en las cosas carnal, vos tenés la libertad. Dios te da libre albedrío. Después tenés Santiago 1, gracias por los corazones. No hacía falta, pero bueno, gracias. Santiago 1, 13 al 15 dice, sino cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido a la luz el pecado, siendo consumado, da la muerte. Siempre Dios te da a escoger el bien o el mal, la muerte o la vida eterna. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí te dice, el que cree no será condenado, el que no cree será condenado. O sea, siempre desde Génesis, ahora vamos a buscar Génesis, donde también dice, de libre albedrío habla. Desde Génesis tenemos. Acá está, Génesis 3:6. Dice, y la mujer vio el árbol que era bueno para comer. Esto está en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Tomaron una decisión.
Ahí tomaron una decisión de escoger, ¿agarro o no agarro? Dios no lo hizo robot a nosotros. Por supuesto que Él tiene omnisciente, es omnipotente, esas son lo que es Dios en su omnisciencia. Él sabe lo que vas a hacer, Él ya de antemano, Él sabía que iba a pecar Adán y Eva, porque se llama omnisciencia eso. Él sabe todo lo que vamos a hacer. Él dice acá también, en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamó por testigo, hoy contra vosotros, que he puesto adelante de la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Vio? Acá en Deuteronomio 30:19 también da la opción de decir la vida o la muerte. Dan todos estos versículos. Dice Josué 24:15. Dice, si el mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy quien sirváis, si a dioses o a quienes sirvieron nuestros padres, dice, de los cuales estuvieron del otro lado del río, a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis, y mi casa serviré a Jehová. Eso está en Josué 24:15. Ahí también Dios dijo, ¿a quién vas a servir? ¿A los amorreos o a Dios? Entonces, anótelo, Génesis 3:6, Deuteronomio 30:19, Josué 24:15. Todos estos versículos es del Antiguo Testamento. El libre albedrío. Jueces 10:14 dice, andad y clamad a los dioses que los libren ellos en tiempo en vuestra aflicción. Ahí le dice, si ustedes no creen en Dios, andad y clamad a los dioses que los libren ellos en tiempo de vuestra aflicción. Acá está en Génesis 10:14. Ahí dice Dios, vos tenés la elección, podés elegir o a Dios, a Jehová, o a los dioses, dice ahí. Jueces 10:14. Salmo 119, 173, versículo. Está tu mano, dice, pronta para socorrerme, porque tu mandamiento he escogido. Ahí dice que los mandamientos uno puede escoger. 119:73, versículo 173. Proverbio 3:31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Ahí te da una advertencia. Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Ahí hay otro versículo. Proverbio 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Viste? Ahí da opción de escoger o no escoger a Dios. Todos esos versículos están en la Biblia. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y le enseñará el camino que ha de escoger. Ahí está. Y Primera de Corintios, y si buscamos en el Nuevo Testamento hay mucho también. En Primera de Corintios 9:17 dice, por lo cual si hago lo bueno, la voluntad recompensa tendré. Pero si de la mala voluntad, la comisión se ha ido encomendado. Ahí te da la opción de elegir la buena voluntad. Vas a tener recompensa, dice. En Primera de Corintios 9:17. Y tener la otra, de no hacer. San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Mucha opción te da Dios. El libre albedrío es así. Dios dice en su palabra, el que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree en mí no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Y también tenés Juan 5:24, donde dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene, no dice tendrá, tiene. En el momento que vos crees, Dios te da vida eterna. Tenés salvación y ya no vas a poder morir más. Tu alma queda con vida eterna y mora el Espíritu Santo en vos una vez que vos
crees en Cristo, vos creíste lo que dice en el Evangelio, Dios te da el Espíritu Santo. Y dice que en su palabra, que Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de salvación, el Evangelio, Dios te sella con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Por lo tanto, si vos no crees en Cristo Jesús, que seguís muertos espiritualmente. No tenés vida eterna, tenés muerte eterna. A Nicodemo le dijo, Juan 3:3, tenés que nacer de nuevo. Y nosotros nacemos de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando creemos en Cristo Jesús. Si solo te arrepentís y crees en Cristo Jesús, lo que hizo en la cruz Cristo, Él murió por tus pecados, por mis pecados. Y Él fue sepultado y al tercer día resucitó, según la Escritura. Y si vos lo crees con todo tu corazón, Dios te da vida eterna, te da salvación, te perdona todos tus pecados, desde que nacés hasta que morís, todos tus pecados. Dios te ofrece la salvación. No hay que hacer obras. Efesios 2:8 dice, por gracia sos salvo, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado de los cielos bajo los hombres que podamos ser salvos. Jesús solamente. Y primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Así que, exactamente, Walter. La salvación solamente viene de Dios. A los fariseos Dios le dio oportunidad. A los fariseos, cuando Él vino en su ministerio, cuando Él estuvo bajo la ley, Jesús vino bajo la ley. Fue circuncidado, fue engendrado por María, y a los 8, dice a los 8 fue circuncidado, a los 8 años, y de ahí Él iba creciendo en sabiduría. Él vino como hombre, Dios siendo Dios, se hizo hombre, para sustituirnos en la cruz. Él llegó a Salmo 22, dice que Él vino a cumplir la ley. No, dice, Él vino a cumplir la ley. No vino a destruir, sino a cumplir. Y Él lo cumplió, llegó hasta la cruz. Él cumplió Isaías 53:6. Dice que Él murió en la cruz. Y Él dice también dice que Él vino en Salmo 22, se cumplió, donde murió. Y se fue clavado y murió por todos nuestros pecados. Así que Él vino a cumplir la ley. Y más que la ley, Él vino a decir, más yo digo. Aparte de la ley, Él dijo, más yo digo. El que mirara, le dijo a los fariseos, ¿no? El que se enojara con su hermano, más yo digo, el que se enoja con su hermano, ya pecó. Así que Él vino a poner más leyes, aparte de los mandamientos, la ley moral de los 10 mandamientos, Él puso más mandamientos. Y Él dice también, el que no, en Santiago dice el que no hace, hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado. Por lo tanto, hay muchos más mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, hay mucho más que el hombre no lo puede cumplir. Nunca lo vas a poder cumplir porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros mora todavía nuestra naturaleza. En primera de Pedro 3:21 dice que tenemos todavía nuestra naturaleza caída. Y en Romanos 7 todavía dijo Pablo, el apóstol Pablo, que era un apóstol de los gentiles, que era el apóstol de nosotros, que por medio de él vino la gracia. Él escribió sobre la gracia, sobre la fe, por medio de Pablo. Pablo fue encomendado a las naciones gentiles. Y a los judíos, ¿quién fue encomendado? Pedro. Pedro, Juan y Jacobo fueron al pueblo de Israel. Y Pablo fue encomendado para nosotros, para los gentiles. Por eso hay que dividir bien la palabra de Dios. No es que todo junto. Es la armonía en la Biblia, de Génesis y Apocalipsis es armonía. Todo habla de Cristo Jesús. Pero hay que saber el pueblo a quién habló, a quién se dirigía. Por ejemplo, en hebreo habla que fue escrito especialmente para los judíos, todo hebreo. Y algunas cosas aplica, que también lo podemos aplicar. Hay principios y verdades que se puede aplicar a la iglesia.
Pero ¿para quién fue escrito Hebreos? Romanos 8, 9, ahí también se aplica también a los judíos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hacen transgriversar por un versículo, lo sacan fuera de contexto. Por ejemplo, Mateo 24, ¿a quién está hablando? Al pueblo de Israel, no a la iglesia. Mateo 24, 25, eso habla de la gran tribulación. Ahí no habla del arrebatamiento. Ahí dice de la segunda venida. Le está hablando a quién? A los apóstoles. Y los apóstoles que eran judíos. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Dice Mateo 24, si vos buscás, lo lees desde el principio al final, dice. ¿Y cómo va a ser su venida? Ahí habla sobre el pueblo de Israel. Santiago, ¿a quién dice que está hablando Santiago en la carta? Al pueblo de Israel. Así que nosotros somos salvos, y una vez que somos salvos, somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros ya venimos a ser sacerdotes. Nosotros tenemos libre acceso. Dios derribó, dicen, la barrera que teníamos nosotros. Nosotros tenemos libre acceso al cielo, al gran trono celestial. Somos sacerdotes, podemos orar por las personas, podemos orar por nuestros familiares. Una vez que somos salvos, por eso dice, eso está también en Romanos y en Hebreos, dice que la separación que teníamos nosotros, antes nosotros no podíamos, pero por medio de Cristo Dios rompió esa barrera. Antes estábamos cegados espiritualmente, hoy en día el que cree en Cristo Jesús ya nos saca esas vendas. Pero los que no creen en Cristo, dice en 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Ellos están ciegos, no ven todavía, no reconocen que son pecadores y lamentablemente si mueren hay un infierno. Hay un infierno que tenemos que predicar del infierno. Porque no solamente Dios te ama, no. También tenemos que predicar el infierno. Jesucristo predicó un montón de veces el infierno. En Mateo 5, en Apocalipsis también habla del infierno, donde Satanás y todos los que no creyeron en la palabra de verdad, del Evangelio, van a ir a un lago de fuego. O sea, el infierno es literal. Es literal. Por eso hay que predicar también del infierno, de la salvación, del arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué significa? Metanoia. Arrepentimiento en griego significa metanoia. Es cambiar tu manera de pensar a lo que Dios piensa de vos, cómo Dios te ve. Eso quiere decir arrepentimiento. ¿Cómo Dios te ve? Que ibas camino al infierno. Él vino por una misión, salvar las almas, dicen. San Lucas 9:56 dice que Él vino a salvar las almas. Jesucristo no vino a condenar, vino a salvar las almas. ¿Quién se van al infierno? A las personas que no creen. Por eso libre albedrío. Hoy te estoy hablando del principio del libre albedrío. Vos tenés ahí. La palabra está acá. Si lo querés creer o no creer, si no poner la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11:6. Buscalo, dice Hebreo 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué significa fe? Es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A Cristo Jesús no lo vemos, pero creemos con todo nuestro corazón que Él murió en la cruz. No hace falta a nosotros que estemos ahí y viendo. No, creemos por fe, con todo nuestro corazón. No un porcentaje, 1%. Si vos no crees, tenés una incerteza de 1%, ya no sos salvo. Así que tenés que creerlo 100% en tu corazón. Por eso a Cristo, a Dios se lo ama con todo el alma. Es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente, con todo, dice, no con un poco. Si vos lo amás a Dios con un poquito de incertidumbre, por eso muchos procuran
entrar y no entran. Jesucristo es la puerta, dijo en Mateo 7. Mateo 7, yo soy la puerta. Entrar, entrar. Dios invita a que entres. No que estés en la puerta, ni tratando de vos con tu religión, tratando de estar ahí, porque todo el mundo conoce lo que es el Evangelio. Es buena noticia. El Evangelio significa buena noticia. El Evangelio es lo que está en 1 Corintios, del 15, del 1 al 5. Lo que dijo Pablo, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio que Pablo predicó y que lo anunció a nosotros. Si nosotros nos creemos, nos arrepentimos, reconocemos que íbamos camino al infierno, que nuestra alma estaba condenada, que estaba muerta en nuestra alma. Por eso Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2. Y también dice a Nicodemo, le dijo que estábamos muertos, que teníamos que nacer de nuevo. Nuestra alma estaba muerta. Entonces tenemos que creer en Cristo Jesús. Por fe creemos. ¿Y qué nos da cuando creemos, nos arrepentimos y creemos en el Evangelio? Cristo nos salva, nos da vida eterna, y después nos prepara morada en el cielo. Juan 14 para adelante dice que Él está preparando un lugar para nosotros en el cielo, donde estaremos junto con Él para siempre. Ya el dolor, el sufrimiento que estamos padeciendo hoy en día no lo vamos a tener. La muerte ya no es más. Ya una vez que nosotros creemos, en el momento que creemos, ya la muerte ya vencimos. Por eso nosotros somos más que vencedores, dice Cristo, nosotros los creyentes. Y nosotros estamos en el libro de la vida, anotado. Estamos en el libro de la vida. No estamos borrados como dice alguno, no. Todos, mientras que uno viva, está todo inscrito en el libro de la vida. Pero ¿quién van a estar? ¿Cuándo van a ser borrados? Esto es importante lo que predico. ¿Cuándo son borrados? Cuando no creíste en el Evangelio y fuiste ya condenado. Ahí ya dice que, por eso abren los libros en Apocalipsis 20, dice que los libros van a ser abiertos. ¿Quién está inscrito en el libro de la vida? Y ahí se van a fijar. Y ahí la mayoría lo que van ahí es lo que está condenado, lo que la vida. Por eso en Apocalipsis 3, cuando habla de la iglesia, habla de ahí que dice no, ahí nadie está borrado. O sea, nosotros mientras que haya esperanza y estemos con vida, nosotros estamos escritos, todo el mundo, por más que sea malo hoy en día, todo el mundo está en el libro de la vida. Pero en el momento, lo que espera que Dios que nosotros nos arrepentamos, dice, arrepiéntete de todo lo que nosotros que reconocemos que somos pecadores ante Dios. En Hechos 17:30 dice que Dios espera que el hombre se arrepienta. Hechos 17:30 dice, Dios quiere que te arrepientas. ¿Y qué tenés que arrepentirte? De que reconocer que eres pecador, que iba camino al infierno, como te dije, tu alma perdida, muerta está espiritualmente y tu alma condenada al infierno. Si vos nunca te reconociste que ibas al infierno, nunca fuiste salvo. Porque Cristo vino a salvar justamente nuestras almas que estaban condenadas. Por eso Él le preocupa el alma a nosotros. Dios se preocupa por nuestra alma. Este cuerpo es pecaminoso por Adán y Eva. Este cuerpo, yo voy envejeciendo, voy teniendo enfermedades. A medida que voy creciendo, mi pelo va cayendo. Todo. Nosotros no vamos a tener la cara de lo que tuvimos. Vamos envejeciendo, la célula va muriendo día a día. Así que, por eso dice nuestro cuerpo es como algo plantado, como una hoja que cuando madura, vuela, se deshace, se rompe. Y es también como una neblina cuando se disipa. Cuando viene el sol a la mañana se disipa. Eso está en Santiago. Así es como neblina. Nuestra vida es transitorio, por eso nosotros somos extranjeros y peregrinos. Vivimos en este mundo y no somos del mundo. Por eso hay que vivir como si fuera que no somos del mundo.
Dice, nosotros tenemos tesoro en el cielo. Hacer tesoro en el cielo, no en este mundo. En este mundo no vamos. Y solamente en este mundo estamos por un propósito, para adorar a Dios y servirle a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Guardando su mandamiento y predicando el Evangelio, lo que Él nos mandó en la Gran Comisión. Mateo 28, Marcos 16. Dios nos comisionó para nosotros ir a toda criatura y predicarle el Evangelio, predicar de Cristo, Jesús. Yo lo hago continuamente. Yo por eso no pierdo mucho tiempo yo acá en TikTok. Yo predico la palabra de Dios. Yo no estoy para hacer amistad. No, porque es perder tiempo. Yo puedo abrir un live. Dios me puso para este propósito, para que siga predicando a todo el mundo, los que no conocen a Cristo. Yo cuando empecé acá, en TikTok, mirá cómo fue el asunto. Yo empecé con 2 videitos nomás. Empecé y en menos de un mes ya me dio 1000 seguidores y ya pude hacer live. Pero yo lo digo esto para la gloria de Dios. No lo digo para exaltarme o algo, no, es para la gloria de Dios. Por eso yo aprovecho bien los videos que hago para poder transmitir y poder predicarle el Evangelio a lo que no entiende. Dios quiere que todo el mundo, todos los hombres se arrepienten y crean el Evangelio. Está en Marcos 1:15, está en Hechos 17, está en Lucas 13, del arrepentimiento, porque todos morirán igualmente, dice. Porque le preguntaron ahí de los galileos, que en Lucas 13 dice, porque estos galileos eran más pecadores que nosotros, no. Le dijo, de ninguna manera, todos son pecadores, dijo. Todos, no dijo alguno. Porque Dios nos ve a nosotros que somos pecadores. Aunque somos salvos, somos pecadores igual. ¿Sabía vos? Porque nosotros nos salvó Cristo, seguimos, igual vamos a pecar. No practicamos el pecado, porque tenemos el Espíritu Santo, mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. No practicamos, porque el practica el pecado es de Satanás. Pero que vamos a caer en pecado, seguro. Nadie puede cumplir los mandamientos. Es más, San Juan explica en primera de San Juan 1, 8 y 9, si decimos no pecamos, ¿qué dice ahí? Si decimos no pecamos, a Dios dice le hacemos mentiroso. Y 8 y 9 dice que si confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona. Abogado tenemos, dice. Lean todo ese 1 San Juan 1, 7, del 7 para adelante. Entonces el que dice que no peca es mentiroso. Y Dios no puede ser burlado. Porque nosotros tenemos que vivir en santidad. ¿Qué quiere decir? Santidad, dice no, algunos dicen no, tenés que ser santo, porque Cristo es santo, sí, pero la santidad viene de Cristo. Nosotros, la santidad es de Dios, no de nosotros. Nosotros cuando somos salvos, Dios nos da el Espíritu Santo, mora en nosotros el Espíritu Santo, y tratamos de agradar a Dios, pero no practicamos el pecado, pero vamos a caer en pecado. Lamentablemente, yo no quiero caer en pecado, pero voy a pecar igual. Y por eso puso en 1 San Juan 1, 7 y 8 que tenemos que confesar nuestro pecado. Si pecás, porque el pecado, si vos pecás continuamente, vas a entristecer, Efesios dice, vas a entristecer al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:30 creo que está, dice. No hay que contristar el Espíritu Santo. Y si continuás pecando, va a haber consecuencias. Dios al que ama disciplina, dice. Y en 1 Corintios dice que muchos andaban pecando y que le trajo la muerte. Puede llegar a morir uno también por pecar. Así que el pecado siempre trajo problema al hombre. No es porque vos sos creyente y pecás, permaneces pecando, vas a morir igual. El pecado trae muerte. Siempre. Siempre el pecado. Tanto como al creyente y al no creyente. Llega un momento que también el que peca, el que hace el mal, ¿cómo termina? Muerto espiritualmente. Vivirá un tiempo, pero
su destino va a ser, ¿qué va a ser? El infierno y el lago de fuego, muerte. Así que, y dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y también está en Santiago 2:10, si ofendés en un punto, el que vive bajo la ley, si vos querés cumplir bajo la ley, dice, si vos cumplís Santiago 2:10 y ofendés en un punto de toda la ley, te haces culpable de todo. Así que estás en la lona, si querés cumplir. Y Romanos 3:20 dice que la ley sirve para saber que nosotros somos pecadores. Romanos 3:20. Y Efesios 5, fuimos justificados por la fe, no por obras de la ley. Así que si querés vivir bajo la ley, tenés que cumplir toda la ley, y es imposible porque ¿quién va a cumplir todos los mandamientos? No es solamente los 10 mandamientos, hay más de 600 y pico de mandamientos. Así que es imposible. Por eso mejor vivir bajo la gracia de Dios, arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Entiendes? Tenés que creer, arrepentirte y creer en el Evangelio. Es lo mejor que hay. No tenés que hacer obra, solamente nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Dios nos manda a predicar, a guardar sus mandamientos por amor, así como Dios nos amó, nosotros también por amor al prójimo tenemos que predicar el Evangelio, porque ¿cómo podemos, dice, ay de mí si no predico el Evangelio?, dijo Pablo. Así que tenemos que predicar, así como Dios te amó a vos. Por eso Jesús dijo que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. No solamente a tu familia, ir a todo el mundo. Y tenemos que hacer ese mandamiento. Es un mandamiento de Dios. No es así como también nos bautizamos una vez que somos salvos y ya hemos creído en Cristo Jesús y somos hijos de Dios. Nos bautizamos. Son dos ordenanzas que Dios: el bautismo y la Santa Cena. El bautismo es, ya siendo salvo una vez, nosotros lo bautizamos. ¿Cómo nos bautizamos? Cuando nosotros ya hemos puesto la fe en Cristo Jesús y somos salvos, nos bautizamos en inmersión. Es para símbolo nomás, no es la salvación, no incluye la salvación. El bautismo nos salva. Es una obra pública que nosotros demostramos que somos creyentes. Nos sumergimos en el agua y nos bautizamos en Cristo Jesús. Como en Mateo 28, lo que dijo Mateo 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que no cree lo que puso ahí en Mateo 28, no puede sacar de la Biblia eso, lo que dice Mateo 28. Es importante que cuando vos te bautices en el nombre de Jesús, como Dios nos mandó, en el nombre del Padre, del Hijo, y no es porque seas católico, nada que ver. Eso es una falsa doctrina que están predicando mucho acá. Yo veo que acá está diciendo no, solamente en el nombre de Jesús. Obvio que Cristo Jesús nos salva, pero cuando nosotros nos bautizamos, cuando ya hemos creído, ya somos salvos, y ahí recién vamos y cumplimos con los mandamientos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si vos, dice a Jesús, dice en su palabra, vos podés hablar muchas cosas a Jesús, al Padre, pero si blasfemás contra el Espíritu Santo, no vas a ser salvo. Y si vos quitas palabra de la palabra, dice no, que esos fueron agregados. No, la Biblia no fue agregado. Mateo 28 está en la Biblia. No es un agregado eso. Ni nadie lo puso ahí. No, la Biblia dice en Primera de Pedro 1:19, dice que es la palabra profética más segura. Así que no lo escribió cualquier hombre, sino hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Las Sagradas Escrituras. Así que no puede decir, no, eso lo escribió un hombre o fueron agregados. No, estás equivocado. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Por la palabra de Dios. A mí no me predicaban el Evangelio. Que me predicaron el Evangelio a mí. Pero cuando me predicaron, yo me fijé con la palabra de Dios si era verdad.
como lo de Berea. Lo de Berea, ¿qué hacían? Indagaban en la Biblia, a ver si lo que realmente uno te predica con la verdad. Y yo me fijaba de lo que alguien me predicaba, si me decía la verdad. Y por ejemplo, empezaba a leer Romano. Dice, ¿qué dice Romano? Habla del pecado. Del pecado. Que no, dice en Romano 1.10, dice que no hay justo ni uno. Ni uno no. En Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. No dice que algunos pecaron. Dios no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Siempre dice eso. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y los enfermos somos nosotros, los pecadores. El que estaba al lado de la cruz no tuvo tiempo ni para bautizarse, pero fue salvo por creer. La salvación es siempre por creer, por fe. Pero la fe tiene que ir añadido con creer. Tiene que ir añadido con fe. Siempre la salvación es por creer, por fe. No es porque también los demonios creen y no son salvos. Porque los demonios y los espíritus caídos, ellos tuvieron cara a cara con Cristo en el cielo. En cambio nosotros no. Ellos no tuvieron fe. Ellos no tienen fe. Porque ya estuvieron con Cristo. Nosotros no lo vimos a Cristo Jesús. Entonces creemos en Cristo Jesús por fe. Nadie lo vio. Acá nadie me puede decir, yo vi en sueño a Jesús. Eso es mentira. La palabra de Dios dice que nadie puede ver a Dios. No, ninguno. Todavía solamente cuando uno muere y va a la presencia de Dios, a Cristo Jesús. Ahí sí, cuando uno parte, muere. Porque este cuerpo y sangre no heredarán el reino de Dios. Cuerpo y sangre. Y Moisés ni siquiera vio a Dios tampoco. No, hablaba y a lo sumo le mostró la espalda cuando pasaba, porque Dios es santo, es justo, no permite el pecado. Esta naturaleza es caída, gente. Estamos por Adán y Eva, nosotros somos pecadores. Cristo es santo, es justo. Él no tolera el pecado. Por un pecado fue todo caída la raza humana. Imagínate, por un pecado. Después, entonces, por eso dice, cuerpo y sangre no heredarán el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace? Cuando creemos en Cristo Jesús. Lo que hizo en la cruz. Cuando murió en la cruz, Él nos sustituyó. Todos nuestros pecados fue en la cruz. En vez de nosotros, fue Cristo, nos llevó. Por eso nosotros creemos lo que hizo Cristo Jesús. Antes se mataban corderos. En el pueblo de Israel mataban corderos. Y después vino el Cordero, que es Cristo. Por eso dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero. Isaías 53 dice que Él, y Primera de Pedro 2.24 dice que Él, Primera de Pedro 2.24, voy a buscar. Él cargó en la cruz, por su cuerpo, fue cargado en la cruz por todos nuestros pecados. Él cargó en la cruz. Voy a buscar primero de Pedro 2.24. Siempre con la Biblia, siempre, no permitan que los engañen. La salvación no es por bautismo de agua, no es siempre por gracia, por fe. Primera de Pedro 2.24. Acá. 2.24. Primera de Pedro 2.24. Dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados? Todos los pecados, ¿viste? Nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuiste sanado. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que tenemos que agradecer por la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Nuestra alma estaba condenada al infierno. Si Cristo no venía, nosotros estamos perdidos. Íbamos todos al lago de fuego. Y esa es la condenación. Dice la condenación. Por eso le hablaba en San Juan capítulo 8, le decía a los fariseos, creed
Acá, vamos a ir a San Juan. Dice acá, vosotros juzgáis, dice, según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo no juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo el que me envió el Padre. Y vuestra ley está escrita en el testimonio de dos hombres, es verdadero, de Dios Padre y el Hijo. Yo soy el que doy testimonio en mí mismo, y el Padre, que me envió, da testimonio de mí. Y ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. Ellos no querían creer en Cristo Jesús. Por eso ellos le decían que era, acá por ejemplo, vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Dice en San Juan capítulo 8 versículo 41. Si busca ahí, le está reprendiendo Dios porque no creían en él. Le decían, vosotros hacéis la obra de vuestros padres. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Mirá la imprudencia que le decían los fariseos. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Insolentes. ¿Cómo le van a decir eso a Cristo Jesús? Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, le dijo. Le daba la posibilidad a ellos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Le decía Jesucristo. Vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Viste? Por creéis. Por no creerlo a él. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? ¿Quién le podía culpar de algún pecado a Cristo? Nadie. Entonces él decía, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Porque Él es Dios y la palabra de Dios oye. Y esto no lo oís vosotros porque no sois de Dios. Y entonces le respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Mirá cómo le contestaban a Cristo los fariseos. Y respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, a quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ellos no creían, como Cristo es Dios. Y él ahí más adelante le dice, yo antes que lo vi, yo ya estuve con Abraham, dice. Jesús le dijo, de cierto le digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Le dijo que ya él estaba antes. Y ahí ya le quisieron tomar piedra, dice, en el 59, arrojándole, dice, para arrojarle, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando el medio de ellos y se fue. No quisieron creer. Igual que Judas el Iscariote. Siempre en la iglesia, siempre va a haber un Judas, lamentablemente. Va a hacer milagros porque ellos, los apóstoles hacían milagros cuando Dios le permitía, ¿no? Hacían milagros, sanación, todo. Hasta el mismo Judas también hizo milagros, todo. Dice la Biblia que él comisionó a los 12 apóstoles, iban por las aldeas, hacían. Pero por los milagros uno no es salvo. No, los milagros no salvan a nadie. Por más que vos veas que Dios dice que habrá mucho en estos tiempos. Por eso dice Mateo 7, dice que dice, Señor, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios, le dice, fuera de mí, hacedores de maldad, le dice en Mateo 7, 21. No por hacer milagros, por eso hay que tener mucho cuidado. Hoy en día dice que puede haber milagros, no digo que no, puede haber, pero no viene de Dios. No viene de Dios. Así como en Egipto hacían milagros también los magos, puede haber mucho,
pero no viene de Dios. No te creas por un milagro o por una sanación que hubo, que vino de parte de Dios. Si vos nunca creíste en el Evangelio, y nunca te arrepentiste, y nunca escuchaste el Evangelio, y decís, no, ¿sabés por qué yo sí salvo? Porque Dios me sanó. No, eso no es la salvación. Si vos le preguntás, no, porque yo acepté a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, tampoco no es la salvación. Eso no es la salvación, lo que está escrito en la Biblia. Es por arrepentirte y creer en el Evangelio. Por eso sos salvo, por gracia, por fe. Eso dice la palabra de Dios. No por los milagros, ni por las señales, ni por todo lo... Por eso los judíos siempre piden señales. Por eso no creían en Cristo Jesús. Decían, danos señal, danos señal. No les será dado más de lo que le dijo, lo que de Jonás dijo, 3 días, pero ella hablaba de su cuerpo. Ellos piden señales, y en la actualidad piden señales, siempre. Por eso, cuando los judíos van a tener la gran tribulación, los 7 años, va a haber muchas señales. Pero ni así van a creer en Cristo. Van a haber un remanente nomás. Un remanente fieles que van a morir. Los que quedan en los 7 años de la gran tribulación van a morir mucha gente. Va a haber juicio, todo juicio. Pero va a haber un remanente de Israel que va a ser salvo. Pero la mayoría que quedan del pueblo de Israel van a morir. No se van a dejar marcar. Todo eso está escrito en la Biblia. Así que hoy en día no tenés que esperar el último momento, porque nadie dice hoy es el tiempo aceptable. Primera de Corintios 6:2 dice que hoy es el tiempo aceptable. No tenés que esperar. Y el arrebatamiento está muy cerca. Está muy cerca de lo que esperamos, el arrebatamiento. Si eres hijo de Dios, Cristo va a venir. Dice en Primera Tesalonicenses capítulo 4, 16, dice que vamos a ser arrebatados. Para los que somos la iglesia, ¿no? Por supuesto. Dios no vamos a estar juntos. Dice que Dios mismo, con trompeta de Dios, vamos a ser levantados. La iglesia será arrebatada. Y esa es una señal también para los pueblos de Israel. Eso van a ser, nosotros vamos a desaparecer así, en un pestañear de... así, segundo. Volamos con Cristo. Y eso está escrito en la Biblia. Primera de Corintios 15, también está en Primera Tesalonicenses capítulo 4, 16. Lean la Biblia, ahí dice. Y nosotros Dios no lo puso para ira. No vamos a pasar la gran tribulación. El que se quiere quedar, que se quede. Yo creo lo que Cristo dijo en la palabra de Dios. Por eso Pablo, nosotros creemos su palabra. Pablo, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero Pablo lo escribió más a la iglesia. El Nuevo Testamento fue escrito más para la iglesia. El pueblo de Israel, Dios también tiene algo con ello. Va a haber después el milenio. Ahí va a ser gobernado porque Dios prometió que va a haber un milenio donde va a ser gobernado por mismo, ya el mal, dice, Satanás va a estar atado, después de los últimos tiempos va a ser desatado. Por 1000 años va a estar atado Satanás. No, ahí va a poder estar, va a haber una paz en el mundo, y eso está en Isaías, está en el milenio, habla también en el Apocalipsis. Yo estoy haciendo un resumen más o menos, pero es importante saber esto, que nosotros, la iglesia, no vamos a pasar por la gran tribulación. Bendiciones, buenas noches a los que están acá. Espero que sea de bendición esta palabra. Y bueno, si no conoces a Cristo, ya sabes que tenés que leer la palabra. Dios salva. Dice Jesús, dice, el que cree, el que se arrepienta, el que reconoce que era pecador, que iba camino al infierno, y reconoce que Cristo Jesús murió por todos tus pecados en la cruz, y lo crees por fe, lo que hizo en la cruz, que Él murió y resucitó, Dios te salva. Pero tenés que creerlo con todo tu corazón, no procurando, no, sí, pero
Me parece que tengo que hacer algo más. Si vos decís algo así, no sos salvo. No porque no pusiste la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No pusiste la fe. Estás dudando. El que duda, la duda no es de fe, dice la palabra de Dios. El que duda no proviene de fe. Así que no tenés que dudar lo que hizo Cristo. Y Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo, a todos los hombres. La salvación es para todos, no es para algunos, como dicen algunos. Dios no quiere que nadie muera. Dios nadie quiere que se pierda, pero el mundo, lamentablemente, por no creer, así como los fariseos no creían, lamentablemente están ahora en el infierno. Todas esas personas que no creyeron están en el infierno, sufriendo. Lucas 16 habla del infierno. Ahí estaba el rico y el mendigo. Un montón de veces lo prediqué. Un montón de veces. Y eso no es una parábola, eso es algo real. El infierno existe. Además, las personas que están muriendo sin Cristo están todas ahora en el infierno. Y es una realidad, no podemos cambiar. El alma están ahí. Están sufriendo día y noche, una eternidad. El alma es eterna. Dios no hizo el alma eterna. Sea de Dios o sin Cristo, el alma es eterna. ¿Sabe dónde está eso? En Eclesiastés 3:11. Nuestro corazón, dice en Eclesiastés 3:11, si buscas, vamos a buscarlo. Nuestra alma es eterna. Si vos no sabías eso, Eclesiastés 3:11. Vamos a buscarlo. Para que no digan que yo invento. Además, búsquelo. Hay que importarse por la vida espiritual. Yo me preocupé por mi vida espiritual, pero no es porque me preocupó. Estaba perdido en este mundo, yo me sentía vacío. No puede ser, yo seguía una religión. Yo antes de conocer a Cristo estaba en una religión. Primero era católico, mi familia era católica, que tampoco no iba, ni siquiera a la iglesia iba. Y después me predicaron de Cristo, pero tampoco no entendía la palabra de Dios. Ni siquiera entendía. En el 90 y pico. Yo tengo 50 años. A los 33 años reconocí que iba camino al infierno, leyendo la palabra de Dios. Eclesiastés 3:11. Dice acá, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué dice ahí? Ha puesto eternidad en el corazón. Cuando habla de corazón, habla del alma. Siempre la Biblia, cuando habla de corazón, habla del alma. Romanos 2:5. No endurezca nuestros corazones, dice. Nuestra alma. Siempre. Ahora después voy a leer Romanos 2:5. Cuando habla del corazón, es igual al alma. Porque el corazón es de carne y hueso. Acá está hablando del alma. Dice, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin el alcance que el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Viste? Puso eternidad. ¿Qué significa eternidad? Por los siglos de los siglos. Viviendo bien. Por eso cuando Satanás, cuando en el Apocalipsis dice que van a ser arrojados en el lago de fuego, van a sufrir por los siglos de los siglos de los siglos. Una eternidad. El alma. No es que se destruye. No, eso predican lamentablemente los testigos de Jehová. Dice que se destruye. Nada que ver. No. El alma es eterno. Y Romanos 2:5 dice, también habla del alma. Por eso el corazón y el alma, dice, porque todavía por tu corazón no arrepentido. Ahora vamos a ver Romanos 2:5. Y acá está hablando del alma. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por eso el arrepentimiento es importante en la Biblia. Atesora para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está hablando del alma. Así es. Y cuando Cristo murió, cuando murió en la cruz, dijo, lama, lama, sabatín. Y él estaba todavía
Él estaba vivo cuando él dijo esa palabra. El Padre dice, ¿por qué me ha desamparado? Dijo Cristo. ¿Se acuerda? Cuando estaba él en la cruz, dijo él, lama, lama sabatini. ¿Por qué me ha desamparado? A Dios le dijo él, porque él estaba dando su alma por nosotros. Él perdió su conexión, él por eso estaba triste. No estaba él triste porque le clavaron la mano, los pies, el costado. Él estaba triste porque perdía la comunicación con el Padre. Él siempre estuvo con el Padre. Es como nosotros, a mí se me murió mi papá y yo siempre estoy conectado. Imagínate, estoy triste porque no está mi papá. Y él, imagínate, él siendo Dios, se desconectó con el Padre porque él estaba llevando todo nuestro pecado. Y como le dije, el pecado no puede tolerarse en el cielo. Dios no puede tolerar el pecado. Y él tomó nuestro lugar. Entonces él vino a salvar las almas. Lucas 9:56 dice, vino a salvar las almas. Y él murió, nos sustituyó en la cruz. Y él no estaba muerto todavía. Todavía la sangre, dice él. Y después él dijo, consumado está. Y ahí expiró, murió. La muerte. Por eso la salvación es cuando él muere. La salvación, por eso el evangelio es la muerte, no es la sangre. Muchos se equivocan. El evangelio es cuando él muere. Por eso dice en 1 Corintios 15, del 1 al 5, dice que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y el tercer día. Ahí no habla de la sangre. Si esa, mira, vamos a buscar Romanos, para que no digan que yo miento. Romanos, eso está en 1 Corintios 15. Esto es importante, ¿eh? A mí, yo lo empecé a leer y el Espíritu Santo me da sabiduría para aprender esto. Y a todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, Dios te saca la ceguera espiritual que estamos. 1 Corintios 15. Ese es el Evangelio. Dice, del 1 dice. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os es predicado, el cual también recibiste. Estás recibiendo el Evangelio vos. En el cual también perseveráis, dice Pablo. Por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si vos retenéis eso del Evangelio, sos salvo, dice. Si no creíste, en vano. Si no creíste, como te dije, con incertidumbre. En vano, en vacío, quiere decir. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, dijo Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Si vos no crees, no es el Evangelio que Pablo fue encomendado. Él declaró eso, dice, que fue encomendado. Primero dice que apareció a Cefa y después a los 12. Es más, cuando él estuvo predicando el Evangelio a nosotros los gentiles, Pedro fue encomendado a los judíos. Y cuando él, en Gálatas creo que él habla, le recrimina a Pedro, porque él siendo judío se apartaba y iba con los gentiles. Y cuando estaba con los gentiles, entonces como que enseñaba a los gentiles a judaizarse. Y le dijo, no, ¿por qué fuiste salvo, Pedro? Si vos empezaste por la fe y vas a terminar por la ley. Entonces Pablo le recriminó, Pedro le exhortó, con amor le dijo. Y dijo, entonces se equivocó. No, por la fe, dijo. Y bueno, de ahí más, ya no simuló más eso. Porque es así. ¿Y por qué sabemos que la salvación es por gracia? Por medio de Pablo. A ninguno a Pedro no le fue encomendado. Pedro no dijo que por gracia somos salvos. A Pablo le dijo Cristo. O sea, la desobediencia de Israel trajo como consecuencia a nosotros la salvación. Para que nosotros podamos ser salvos por gracia. Si reconocían a Jesucristo como el Mesías, pero por la desobediencia, hoy en día en la actualidad no reconocen a Cristo Jesús, el pueblo de Israel. ¿Quiénes reconocen? A la iglesia reconoce que Cristo Jesús es el Mesías.
Y los judíos hoy en día, los que están actualmente, no reconocen a Cristo Jesús. Ellos esperan a otro. Y va a venir el anticristo para ellos. Y hay un remanente que es obvio que hay algunos que sí, que se les llegó el evangelio, que van a ser salvos por fe, por gracia. Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pablo eran judíos, pero ellos creyeron por fe. Ahí empezó. Por eso Hechos, el libro de Hechos, fue un hecho histórico. Desde el pueblo de Israel a la iglesia. Fue una transición histórica. Por eso es historia, Hechos. Pero la doctrina viene de Pablo. La gracia, la salvación por gracia, por fe, todo eso viene de Pablo. La falsa doctrina, las cartas sirven para nosotros, para la iglesia, ¿no? A un impío o a un gentil no le puedes predicar doctrina, porque no entiende, no tiene el Espíritu Santo, no comprende la palabra de Dios. Así que es importante primero nacer de nuevo. Si no, dice Romanos 8:9, si no tenés el Espíritu Santo, no sos de Dios. No conociste a Dios. Romanos 8:9. Así que es importante. Malo espiritual. Dice, malo espiritual, dice acá, no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Primero el hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El cual el terrenal tal es también terrenal. El cual el celestial tal es también celestial. Así es. Primero fuimos terrenal, después fuimos espirituales. O sea, cuando conocemos a Cristo, mora el Espíritu Santo de Dios. Así es, hermano. Bendiciones y espero que Dios le haya dado luz de su palabra, el Espíritu Santo le haya sacado las vendas y que hoy es el tiempo aceptable. Dice en 2 de Corintios 6:2, dice que hoy es el tiempo aceptable para la salvación, para todos aquellos que creen. No esperes mañana, porque mañana puede ser muy tarde. Si vos escuchaste ahora el Evangelio y lo crees por fe, que fuiste salvo por medio de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, con todo tu corazón, pusiste la fe, Dios te salva. Automáticamente Dios dice en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra del Evangelio de salvación, Dios te sella con el Espíritu Santo. Ya pertenecemos como hijos de Dios. Dice a todos los que escucharon, somos hijos de Dios. Así que bendiciones, buenas noches. Espero que la palabra de Dios haya tocado tu corazón. Bendiciones. Nos vemos.